tal? Buenas tardes. Bueno, tenemos frente a nosotros la última clase de neurofisiología. Es el cierre de la integración que empezó hace ya no sé, como 2 meses y algo, que también dice la clase. Tenemos que cerrar ese complicado caso clínico de ACV. Hoy nuestro paciente se va a complicar muchísimo, va a estar gravísimo. O sea, directamente ciencia ficción lo que va a terminar pasando, sobre todo porque va a salir bastante bien. Pero vamos a jugar con cosas muy complicadas, pacientes muy graves, con pronósticos malísimos, en el mejor de los casos, donde por ahí quedar en estado vegetativo sería un buen resultado. Es una cosa difícil, es algo que se actualiza mucho, y nuestro práctico está recontra prehistórico. O sea, esto lo que vamos a hacer hoy es viejo, muchísimo, en algunos casos obsoleto. La idea de la clase no es que dominemos las técnicas y los conceptos nuevos, sino es que entendamos lo que tenemos que entender para poder integrar y cumplir con los objetivos del práctico. Mi objetivo para esta clase es que no haya ninguna duda al final de la misma sobre las ideas generales de qué es la presión intracraniana y cuáles son los 2 tratamientos que se aplican en el trabajo práctico. Sobre todo porque es la idea de esto. Probablemente no le queden muchos años a este práctico, necesita algunas modificaciones, pero con esto lo decimos hace ya como 10 años y sigue presente. Entonces, bueno, ACV, segunda parte. Hoy tenemos 2 temas nuevos, que son presión intracraniana y circulación cerebral. Presión intracraniana. ¿Qué es la presión intracraniana? Díganme con sus palabras qué entienden por presión intracraniana. La fuerza que ejerce la cosa está dentro de la cavidad craneana. Está bastante bien. El cráneo es una cavidad rígida, a menos que sea un neonato o un bebé que no están funcionadas las suturas y los huesos, no se expanden. Las cosas que hay adentro están a una determinada presión. Obviamente eso está determinado por la presión atmosférica y también por la posición, no es lo mismo haciendo la vertical que parado. Pero el factor más importante para determinar la presión endocraniana o intracraniana es la presión de llenado. Son las cosas que hay adentro de la cabeza. En condiciones normales, ¿cuánto es la presión intracraniana? 15 es el máximo. Sería casi, te diría, entre 0 y 15. En un chico infante, 0, 3, muy bajita. Después, adulto sube un poco, pero entre 5 y 15, y podría ser menos de 5 también. O sea, son valores bajos. Perfecto. ¿Cuáles son estas cosas que hay adentro del cráneo que llenan y determinan esta presión? Ahí puse los valores de la cátedra, digamos, porque podría ser más simplista de haber dicho 80, 85, no importa. Lo que hay es el encéfalo, el parénquima cerebral, que incluye células, líquido intersticial, neuronas, glía y demás. Después tenemos los vasos sanguíneos, la sangre, arterias, venas y el líquido cefalorraquídeo. La ley de la compensación de los volúmenes de Monroe-Kelly, en criollo, no lo que está ahí, el choclo de ahí es lo que está en la bibliografía que tienen, pero en criollo sería la idea de que estos 3 componentes se encuentran en un determinado equilibrio. Y si uno aumenta, los otros tienen que salir para mantener la homeostasis del sistema. También si uno disminuye, los otros tienen que aumentar. Ejemplo de esto, ¿se acuerdan del práctico del cambio en la base de la polea de Huntington? Había agrandamiento de los ventrículos laterales, por ejemplo. ¿Por qué? Había menos parénquima. En general todas las demencias tienen una atrofia cortical, se ven los surcos, los ventrículos más grandes. Uno disminuyó, otro tiene que aumentar. Bueno, la inversa, cuando uno aumenta, otros tienen que disminuir. Los 3 componentes pueden disminuir, cada uno tiene sus pros y sus contras. Algunos más rápido, otro tiene más capacidad de amortiguamiento. El sistema en sí, sin que disminuya ningún componente, tiene también algo de capacidad de amortiguamiento. A ver, supongamos, vamos a hacer una simulación. ¿Qué podría ser algo que aumenta de volumen adentro del cráneo? ¿Qué cosa podría estar aumentando el volumen en el cráneo? Fantasía. Por ejemplo, un tumor. Un tumor es una masa de crecimiento lento, prácticamente siempre, a menos que de repente en su recorrido rompa un vaso sanguíneo y genere una hemorragia. Eso puede pasar también. Un tumor puede hacer una ACV, puede ser la causa de una ACV. Pero supongamos que un tumor es algo que va creciendo lentamente, expandiéndose de a poco. En la medida que crece esta nueva masa, los otros componentes tienen que ir perdiendo volumen. ¿Cuál les parece que sería el componente que más rápidamente puede perder volumen? ¿Cuál? ¿Líquido cefalorraquídeo? ¿Están todos de acuerdo? Hablando, lo primero que ocurriría siempre sin perder volumen es el desplazamiento del líquido al conducto raquídeo. Eso es parte de la amortiguación del sistema, pero lo más rápido, si hablamos de que haya menos volumen adentro del cráneo, es la sangre. Los vasos sanguíneos están muy comunicados adentro y afuera, tengo venas por todos lados, fácilmente las vénulas cerebrales son muy finitas, se comprimen, la capacitancia de los glechos venosos disminuye instantáneamente, tengo menos sangre. El problema que tiene la sangre para amortiguar volumen, ¿cuál es? ¿Cuál les parece que es el problema que tiene la sangre? Y es necesario mantenerla, la estoy defendiendo con todo, entonces la cantidad de volumen que puede amortiguar o que puede compensar es muy poquita. Es muy rápido, pero muy poco.
si la alteración no fuera un tumor, si fuera algo de crecimiento muy rápido, ¿qué puede ser algo que crece muy rápido? Por ejemplo, un hematoma, digamos. El aneurisma no crece tan rápido, es una dilatación, pero el aneurisma se rompe y hace un hematoma. Coágulo, típico accidente, traumatismo encefalocraniano, por ejemplo, hematoma epidural. Se rompe el hueso temporal, arteria meningia media, se perfora, genera un hematoma por fuera de la dura madre, se llama hematoma epidural, eso es rapidísimo. Bueno, en el tiempo que nos da, lo más rápido es la sangre, pero también muy limitado. O sea, un pequeño aumento de volumen puede descompensar todo y hacer un desastre. Después de la sangre, el líquido cefalorraquídeo sería el siguiente más rápido. Desplazar el líquido, como dijimos, es rápido. Pero después tenemos un problemita, el líquido puede amortiguar mucho. Puedo sintetizar menos, puedo reabsorber más. Pero el sistema de reabsorción con las vellosidades de Tachyon es lento, se satura, pierde más tiempo, necesito más. Una cosa que en horas o en minutos no puede ser muy amortiguada. Ya con nuestro tumor que fantaseamos, sí, claramente yo he visto meningiomas, que son tumores benignos de crecimiento lento, del tamaño, no llega a pelota de tenis, pero sí supera una de golf, y totalmente asintomático, sin ningún tipo de hipertensión endocraniana. O sea, es muy posible. Y lo que amortiguaba esto principalmente era todo el desplazamiento, colapso completo de los ventrículos cerebrales, desplazamiento de la línea media para el otro lado. Es como que no había líquido cefalorraquídeo. No solamente eso. O sea, también un punto intermedio. ¿Y el encéfalo puede también compensar el volumen de células? Por supuesto, menos líquido intersticial, menos células, menos líquido intracelular también. O sea, también se puede hacer incluso pérdida de neuronas. Van apoptosis, van desapareciendo elementos celulares, se van haciendo espacio. Obviamente necesito mucho tiempo. O sea que hay un factor muy importante para esto de la amortiguación de volúmenes, que es el tiempo que tiene la patología, o sea, el tiempo de la alteración, que es muy diferente, una cosa muy rápida y una muy lenta. Un pequeño hematoma epidural puede matar a una persona en minutos y un tumor puede crecer 10 veces el volumen del otro y ser asintomático. ¿Sí? Bueno, entonces, hay una curva, presión-volumen tradicional, que es esta curva de lactancia y complancia, grafica el cambio de la presión intracraniana en función del cambio del volumen de una nueva masa que se agrega. En esta curva tenemos tres regiones. En la región A, ¿cuáles serían las características que ven? Estoy incrementando el volumen. Supongamos que mi hematoma está creciendo cada vez más. ¿Qué pasa con la presión? Se mantiene constante. Está todo dentro de las capacidades homeostáticas del sistema. Está todo amortiguado. No tengo ni síntomas ni nada. La presión está normal. Entonces estará dentro de las posibilidades. Según, obviamente, el tiempo cambia la capacidad del volumen que se puede incrementar. Y después tengo la otra punta, la C, en la que veo que aumentos de volumen casi miserables generan ¿qué? Enormes aumentos de la presión intracraniana. Bueno, la zona A se la llama de alta confianza y baja elastancia. La zona C, al revés, alta elastancia, baja confianza. Obviamente que cuando llegamos al C, la situación es dramaticísima. El momento clave para detectar es el B, si es confianza. Bueno, confianza son la inversa una de la otra. Confianza es la capacidad de recibir volumen, amortiguar el aumento de volumen sin subir la presión, y elastancia la inversa. Están definidas por el mismo gráfico. Bueno, la zona B sería la dramática para determinar, es donde todavía la presión es normal, pero ya la confianza es baja y claramente todo el sistema está a punto de colapsar. ¿Alguna manera de deducir esta zona? ¿Se les ocurre cómo saber si estoy en A o en B? Tendrías que poder medir la presión. Tendría que poder medir la presión. ¿Y qué verías si lo medís? Por ejemplo. Con un fondo de ojo se puede medir. La presión intracraniana con un fondo de ojo no se mide. Con un fondo de ojo tampoco es una buena manera con un fondo de ojo. Yo les voy a contar cómo, pero te puedo adelantar. Para medir la presión intracraniana tengo que meterme dentro del cráneo. La puedo deducir indirectamente midiéndola en el compartimento raquídeo si todo está bien. Pero no es así cuando estás en ese lugar de la curva. Todo está mal. Y si todo está mal, ese lugar de la curva es todo mal. Tengo que medirla de verdad. Y para medirla de verdad tengo que entrar adentro del cráneo. Yo tengo que meter algún catéter intracraneal, que podría ser intraventricular. Lo más gold standard es un catéter adentro del ventrículo lateral, que hay que invocarlo si lo tenés colapsado, por cierto. Es difícil. Y si no, intraparenquimatoso, o subdural o epidural. Pero hay que meterte adentro del cráneo. Pero sí, hay que medirlo. Y hay que monitorearlo en tiempo real. Y yo veo cómo cambian las ondas que normalmente tiene la presión. La presión intracraneal está normalmente influenciada por aumentos de volumen periódicos que hay todo el tiempo en nuestro cerebro. ¿Qué les parece que pueden ser esos aumentos? ¿Las presiones de líquido cefalorraquídeo? ¿Cómo sería eso? Cuando los textos corales sintetizan líquido cefalorraquídeo, Pero antes de que se más rápido que el momento en el que se sintetiza el líquido cefalorraquídeo. Todo el tiempo. Probablemente el paciente en ese estado de la curva esté en coma. Circulatorio. Sí, exacto. Todo el tiempo está entrando un volumen de sangre. Ese volumen de sangre, esa sístole, cada sístole genera una pequeña onda que si hay alta compliancia es ilegible,
y si hay baja confianza es grande. En realidad se deforma la onda, la forma del pulso. Tiene 4 ondas, no importa, no van al caso la onda de la medición de presión del líquido cefalorraquídeo, y hay una primera onda que es el pulso y una segunda más chiquita que representa la confianza. Se deforma eso, la segunda de repente pasa a la primera cuando tengo baja confianza. El detalle técnico de las mediciones del líquido cefalorraquídeo no importan para la clase, por eso no les puse ni siquiera esa diapo, para que no se compliquen con eso. Pero sí, acá puse un ejemplo, acá veo el gráfico, pero la misma onda de pulso en diferentes lugares de la curva cambia dramáticamente. O sea, ese pequeño aumento de volumen que es la sangre que llega con la sístole genera un aumento de presión mucho más grande cuando tengo poca confianza. Y de esa manera puedo deducir cuál es el nivel de resto que tiene el sistema. ¿Sí? Y lo que pasa es que con el paciente que tenés se muere, se recontra muere en cualquier instante, y en el mejor es una tragedia total, no te queda otra que meter en catéter. O sea, cualquier medida dramática invasiva que hagas es la única oportunidad que tienes. Es así, es dramático todo. Pero bueno, es más, te voy a contar más detalles de catéter en un rato. Sí, es bastante dramático. Bueno, pero sin embargo puede pasar que el sistema no logra amortiguarse y la presión sigue aumentando. ¿Qué pasa si tengo una hipertensión endocraniana sostenida y progresiva? ¿Qué pasa? Sigue aumentando la presión. ¿Qué ocurre? Necrosis, ¿cómo? ¿De qué manera? La presión intracraniana puede perjudicar al cerebro de dos maneras. Una es directamente comprometiendo el flujo sanguíneo cerebral, ya en un rato voy a hablar específicamente de esa, y la otra es produciendo lo que se llaman las herniaciones o desplazamientos. Cuando hay una masa que aumenta mucho en un lugar, si no se puede compensar, en algún momento algo va a tener que salir del compartimento, algo va a tener que salir de la ventana, por la ventana. Si se llena esta habitación de gente y no entramos y se siguen entrando, alguien se va a tener que escapar de alguna manera. Bueno, eso, de grosera manera, es lo que ocurre, son herniaciones o desplazamientos. Y en esa herniación comprime cosas, también colapsa otros vasos, infarta nuevas zonas. Todo esto en realidad dentro de lo que se llaman condiciones secundarias. Haciendo un pequeño paréntesis, nuestro paciente, en el caso clínico, tenía un ACV isquémico, en el final triste, que es lo que vamos a hablar hoy, se convirtió en hemorrágico. Esa hemorragia masiva, tremendo, sería en este momento nuestra lesión primaria, es el daño que hay. Tradicionalmente la lesión primaria se la consideraba en neurología o en neurointensivismo algo perdido. Ahora no, vimos que hay una penumbra, tenemos que trabajar en ella, nuestra nueva hemorragia tiene también su penumbra. Pero lo que hay que tratar de evitar a toda costa es que aparezcan lesiones secundarias, que sería una nueva lesión. Por ejemplo, si aumenta mucho la presión intracraniana, se produce una herniación, y esa herniación comprime en otro lado y mata un enorme pedazo de cerebro y probablemente al paciente. Esto está todo dentro de lo que se llama en la jerga neurointensivista el deterioro cefalocaudal, o también enclavamiento. El paciente va empeorando cada vez más y va pasando como una calecita de círculos viciosos que son siempre los mismos. Por ejemplo, hay una masa en un hemisferio, como nuestro paciente. Yo no me acuerdo ni de qué hemisferio estaba, pero después está el caso clínico y veremos. Hay una masa en un hemisferio. Esa masa aumenta de tamaño. Vence las posibilidades de confianza del sistema. Genera un aumento de presión intracraniana. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo primero que ocurre? Bueno, la primera herniación que habría es a través de la voz del cerebro, que se llama hernia subfalciforme o del cíngulo. En general esta hernia es asintomática y se ve en las imágenes en una llave. Si tuviera síntomas, los síntomas serían la compresión del tejido, del territorio representado en ese sector, en la línea interhemisférica. ¿Cuál es el territorio representado en ese sector? ¿Qué les parece que va a ser la clínica si se lesiona este sector? No vas a ver la diferencia entre uno y el otro. Por ahí escuché el miembro inferior, esa es la más notoria. Más allá de todo lo que hay en el medio, lo más notorio es la pérdida de fuerza en el miembro inferior. Recordemos que los músculos de Delphi tenía como unas patas colgando por ahí. También parestesias o parece en el miembro inferior. Pero en general se ve en las imágenes y no hay un síntoma claro. Es como que los vasos se las rebuscan para escabullirse de la voz del cerebro, de alguna manera. Bueno, esto sería lo primero que hay. Después, si sigue aumentando la presión en ese lugar, se produce una segunda hernia que es dramática y siempre tiene síntomas y ya indica un enclavamiento extremo. De acá es muy difícil salir, muy poco probable. Esta es la hernia llamada transtentorial. Nombre transtentorial o dental o de núcleo del hipocampo o hipocampal. Es a través de la tienda del cerebro, unilateralmente del mismo lado que estaba el hematoma, se hernia el únicus del hipocampo, la parte medial del lóbulo temporal. Al herniarse, en su recorrido, se encuentra con un par craneal, primero y antes que nada. ¿Cuál es? Motor ocular común. ¿Cuál es el primer signo de esta hernia? ¿Cuál les parece que va a ser? A nivel de el primer signo es la miriasis de ese lado. O sea, se ve una anisocoria, supongamos en un paciente que tenía afectada la mitad, digamos, derecha del cuerpo, porque tenía la lesión del lado izquierdo.
¿De qué lado voy a ver la mediasis? Del mismo lado de la lesión, o sea, del izquierdo. Se genera como un síndrome piramidal alterno. O sea, la hemipalesia es derecha porque está cruzado, pero el tercer corte que estoy comprimiendo es el del mismo lado del que está el hematoma, ¿sí? Bueno, al comprimir este par, lo primero que veo es la anisocoria, perdón. Mucho antes que cualquier alteración en la motilidad del ojo o pectosis palpebral o cualquiera de esas cosas. Y ese signo más precoz junto con una desorientación, porque también comprime la cara anterior a nivel de los pedúnculos cerebrales, o sea, en el encéfalo. Y ese es un sector por el que transcurre, por ejemplo, el sistema de activación reticular ascendente, todo ese entramado de neuronas que tienen tanto que ver con la vigilia. Y también los haces descendentes de las córticos espinales. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, pasa de una leve desorientación con una anisocoria, una miriasis que aparece sutil, menor, de un lado frente al otro, y a medida que va pasando el tiempo, de repente está somnoliento, en coma, o sea, inconsciente, que no responde a estímulos, y va adquiriendo una posición en la que aumenta el tono extensor de los 4 miembros, porque esto es chiquito, y cuando se daña comprime rápidamente de los dos lados. El mesencéfalo es muy pequeño. ¿Cómo se llama esta postura de aumento del tono extensor de los dos lados? Descerebración. O sea, se va viendo que el paciente en coma va cambiando la posición, es como que va subiéndose a la moto, decían los viejos los cirujanos, porque va haciendo como así, como que se va poniendo más bonito, la postura es constante, se está descerebrando, eso ya se está enclavando. Este enclavamiento puede pasar en minutos, y una vez que pasó esto al rato, puede ocurrir la última de las hernias y sigue aumentando la masa, porque obviamente a medida que se comprime algo y que aumenta el síntoma de algo, se está infartando una nueva región, se está generando un nuevo edema monstruoso que aumenta más la presión intracraneana. O sea que en segundos se hace un círculo vicioso que destroza todo. En la siguiente herniación, por el foramen magno, las amígdalas cerebrosas terminan comprimiendo el bulbo. ¿Cuál es la clínica de esta última hernia que se llama foraminal parálisis cardiorrespiratoria? O sea, el paciente que estaba en coma, descerebrado, además ya muere. ¿Cómo? Era quirúrgico. Ya al final es imbucal, o sea, tengo un donante. De entrada, y sí, depende del caso, ¿no? Depende de qué cirugía, pero sí. O sea, siempre va a tratar de cuál sea la causa. Es muy diferente si es un hematoma epidural. Casi siempre cuando está la clínica ya está. Una de las cosas dramáticas de este tema, cuando empieza la primera anisocoria, ya tenía que estar en el quirófano. Entonces, como que de alguna manera habría que verlo antes, porque el primer signo de compresión ya se está infartando, ya está viniendo todo. O sea, por ahí tengas una oportunidad con una leve anisocoria y pequeño deterioro del nivel de conciencia, pero después es todo muy rápido y es como tardío, como que la lesión da clínica muy tarde. Es un desafío de la ciencia encontrar vínculos para detectar los síntomas antes, los signos cuando hay tiempo para hacer todo. Es bastante común que una persona vea una lesión y vea las imágenes, mira, tiene un hematoma estructural. Bueno, lo dejamos en observación. El neurocirujano de guardia pasiva, por ejemplo, que sería un hematoma estructural, sería quirúrgico, de acá a la China. Obviamente que drenar un hematoma tampoco es una pavada, porque también es dramático y descomprimir también es dramático, genera movimientos que también pueden hacer hernias inversas. Existe, no se las dije, pero la hernia puede ser también bilateral, para arriba o para abajo, y encefálica, y por ahí si uno le saca de golpe la sangre de un lugar puede subir, hay más herniaciones, que no van al práctico, pero hay más. Entonces, a veces se espera la conducta y de repente cuando está un poco desorientado, ¿te parece? No, yo hablé con él y no. Y sí, después llaman al neurocirujano y cuando llega en 20 minutos está descerebrado el paciente. Pasa muchas veces. Entonces, igual un hematoma estructural agudo o hiperagudo es gravísimo, es dramático. Uno ve la imagen, lo lleva al quirófano, está bien, igual es gravísimo. Estás a tiempo y es dramático. Son cosas muy graves. Puse el casco y tengan cuidado, usan así de seguridad también. Bueno, hay una cosa más clínica que es la respuesta de Cushing. Cuando la presión intracraneana aumenta más o está descompensada, sería antes de este enclavamiento de herniaciones, puede aparecer una tríada sistémica, signos sistémicos de platos externos. El primer signo es la hipertensión arterial. Un paciente que está con una lesión cerebral y de repente tenía la presión normal y empieza a aumentar la presión arterial, es el primer signo de respuesta de Cushing. La respuesta de Cushing, por Cushing, puede escrita como una tríada. De esa tríada hay un signo que no lo ve nadie nunca, jamás, no importa. Pero la tríada de la hipertensión arterial, bradicardia, la bradicardia por ahí no es real, absoluta. Lo que sí se ve es como una disociación. Aumenta mucho más la presión arterial que la frecuencia cardíaca. En general, la hipertensión fisiológicamente está acompañada de taquicardia. Los nervios son eso. Bueno, acá aumenta la presión, pero no la frecuencia cardíaca. Y Cushing decía de una respiración diferente, patrón respiratorio más lento y superficial. Esta última nadie le da importancia. Simplemente en un paciente que tiene una lesión cerebral, ver que aumenta la presión arterial es medio preocupante. Cuando el flujo sanguíneo cerebral a nivel general, supuestamente según ciertas regiones del tronco del encéfalo, cae, pero cae el flujo sanguíneo cerebral, se desencadena como una activación general sistémica por liberación de catecolaminas, que sería la responsable de esto.
es un signo de que el flujo sanguíneo cerebral no alcanza. O sea, es un signo de que los mecanismos de motivación ya han sido superados y es un momento en el que hay que tomar medidas dramáticas, como por ejemplo poner un catéter dentro del cerebro. O sea, ese tipo, porque quiere decir que solo no se va a curar, que viene, entró en la pared y se va. Hay muchas de esas cosas que, bueno, hay que tomar la decisión. Obviamente que es una decisión difícil. A veces no hay indicación de nada, uno no quiere romper más de lo que está roto, sí. Una pregunta, ¿y esto lo estabas diciendo recién del tronco es por compromiso sanguíneo del tronco o consecuencia de algo más dentro de...? Mira, yo estuve buscando hasta hace un rato, y todos los años lo busco siempre cuando tengo que dar esta clase, nadie sabe por qué o cuál es el mecanismo por el que se produce la respuesta de Cushing. Aparentemente es una falta de flujo sanguíneo cerebral sobre ciertos centros del tronco relacionados con la presurometría y con la función cardíaca. Pero se interpreta como una caída global en el flujo sanguíneo cerebral, como la consecuencia de un cerebro al que no le alcanza la sangre por mantenerla, aumentando la presión arterial sistémica. Pero no se sabe exactamente cuál es el mecanismo. Hay muchas de las cosas de esta clase que no se sabe bien cuál es el mecanismo y lo estoy buscando recién. O sea, ayer a la noche y hoy a la mañana, una vez más hice las mismas preguntas, estuve leyendo cosas de hace meses y no encuentro todavía la respuesta que me quería. Bueno, entonces haré algunas imágenes, por ejemplo, esto que les parece que es. Hay una bola de líquido y ahí se mete un impulso temporal por fuera de la piel del cerebro. Es una línea transcendental. Como acá vemos la línea media muy desplazada, todos los vehículos colapsados y tirados a los costados, y acá las amígdalas cerebrosas metiéndose por el foramen magno, en las de abajo. Bueno, son distintas. Bueno, se puede haber hecho un poquito de trampa. Por ejemplo, esta imagen, más allá de ese tipo de ocasión, puede haber sido síndrome del Norte, es otra cosa. Esto lo sigo muy lentamente, puede llegar a ver las amígdalas hacia abajo y está bien. De hecho, ese es el caso. Pero digamos que se venía así, pasa que es difícil hacer una resonancia en ese instante. Porque la resonancia tarda mucho tiempo, es bastante lenta. Bueno, ahora, ¿qué sería esto de la respuesta de Cushing? ¿Cómo es que la presión arterial altera el flujo sanguíneo cerebral? Vamos a hablar de la otra manera que tiene la presión intracraniana para dañar el cerebro, además de las compresiones y desplazamientos. Esto es alterando directamente el flujo sanguíneo cerebral. La presión de perfusión de cualquier tejido, si yo quiero perfundir un tejido X, es la diferencia entre el gradiente entre la presión aferente y la eferente. Si la presión es igual en los dos polos, no hay circulación. Tiene que vencer esa resistencia. Bueno, a nivel cerebral, la presión que ingresa es la presión arterial media. Lo que tiene que vencer es la presión intracraniana. ¿Por qué? Porque las vísceras cerebrales son tremendamente finas. La presión venosa sería siempre mucho menor que la intracraniana. Entonces, la presión intracraniana se establece sobre esas paredes y el verdadero obstáculo que debe vencer la sangre para pasar al otro lado del cráneo es la presión intracraniana. Dicho de otra manera, si la presión intracraniana sube, directamente está afectando el flujo sanguíneo cerebral, de manera global, incluso en pedazos del cerebro que no tienen ni compresiones, ni infartos, ni penumbra, ni nada. ¿Sí? Obviamente el cerebro va a tratar de defenderse cambiando la resistencia vascular cerebral, que sería otro factor. La resistencia vascular cerebral, ¿qué es básicamente? Exacto, el calibre de las arteriolas cerebrales. El cerebro tiene una rica innervación en su paso sanguíneo y tiene una capacidad para autorregular su flujo. ¿Qué se llama? ¿Qué es autorregulación del flujo sanguíneo del tejido? ¿A qué le suena? ¿Qué significa autorregular el flujo? Cambiar su resistencia a Poder regular per se el flujo propio independientemente de lo que pase en el resto del cuerpo. Hay básicamente 3 órganos del cuerpo humano que tienen capacidades de hacer esto, que pueden disociarse del resto del organismo y el flujo depende de lo que necesitan y no de lo que ocurra sistémicamente. ¿Cuáles son esos 3 órganos? Uno es el cerebro, el corazón y el riñón, esos 3. Por ejemplo, en un ejercicio vigoroso, corriendo una maratón, yo puedo aumentar mi volumen minuto enormemente, la presión arterial puede subir a 210, 120 por ejemplo. Eso es normal, es un normo tenso, y el cerebro va a mantener exactamente el mismo flujo sanguíneo cerebral sin que la mente nada. Porque no necesita más para estar corriendo la maratón. El corazón sí probablemente necesite más, porque tiene más requerimientos, el músculo también, el cerebro no. ¿Cómo hace el cerebro eso? ¿Cómo hace para mantener el flujo constante con tanta diferencia de presión? Con la regulación, ¿qué tiene que hacer acá? Para que esto sea constante, esto es tan tremendo. Aumentar la resistencia vascular cerebral, o sea, paso contra él. ¿Sí? A ver, acá estaría. Hay 3 variables fisiológicas por las que el cerebro puede autorregular independientemente de su flujo. La primera es la presión arterial. Acá están las 3 superpuestas. A ver, mejor acá se la ve solo la presión. Esta es mejor. La curva acá, la A continua, sería lo normal. Saltó un valor de presiones arteriales medias entre más o menos 50 y 150, creo que 60 y 150 dice el articulito que tienen ustedes, en la que no importa la presión arterial media, el cerebro mantiene el flujo sanguíneo cerebral constante.
¿Cómo lo hace? Cambiando el calibre de los vasos. Esto es algo, también es un poco enigmático el mecanismo. Lo que se cree, o se sabe, es que depende de la inervación simpática y parasimpática de los vasos cerebrales. Los vasos sanguíneos cerebrales están inervados por los dos sistemas. La mayor parte de los sistemas vasculares del cuerpo tienen únicamente inervación simpática. El tono simpático define el tono del vaso, más o menos. Bueno, en el cerebro hay una enorme inervación simpática muy grande, que incluye también a grandes vasos, y una también presente, menor, inervación parasimpática. Supuestamente esto sería lo que hace que ante un importante aumento del flujo del volumen minuto haya una vasoconstricción para compensar que el flujo sanguíneo cerebral se mantenga constante aún con presiones arteriales medias muy altas, como podría ser 150 minutos de mercurio. De manera inversa, cuando cae la presión arterial media, que van a ser los vasos cerebrales, dilatarse para mantenerlo mismo. Con esta curva, dos cosas. Puede estar desplazada. Un hipertenso, por ejemplo, puede tenerla desplazada hacia la derecha. ¿Qué significaría que la curva esté desplazada hacia la derecha? A ver, díganme ustedes, a ver si la entendieron. ¿Qué implica que la curva esté desplazada a la derecha o qué cuidados tengo que tener yo? Que no le baje mucho la presión. ¿Cómo? Que no le baje mucho la presión. Claro, digamos, si está desplazada a la derecha, implica que puede autorregular presiones más altas, con una bajada de presión súbita, violenta, agresiva, durante una crisis hipertensiva, por ahí al valor normal, puede caer fuera del rango de autorregulación y puede determinar una baja en el flujo sanguíneo cerebral, dramática. Entonces, en general, en hipertenso crónico uno tiene que saber que tiene la curva desplazada hacia la derecha. Y de manera inversa, cuando hay una estenosis carotídea, o sea, arteriosclerosis en las carótidas obstruyendo el flujo sanguíneo, la curva está desplazada hacia la izquierda. Y cuando se hace la cirugía, la endarterectomía, súbitamente aumenta enormemente la presión y una hipertensión podría llegar también a una presión no muy alta, podría descompensarlo para el otro lado. Tanto el exceso de flujo como el déficit son problemáticos, o por las rupturas, hemorragias o la hipoperfusión. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, las otras dos variables fisiológicas, aquí están todas juntas, perdón por no tener una curva para cada una separada, el año que viene la voy a tener, este año todavía no puedo. Bueno, son el oxígeno y el dióxido de carbono. Primero hablo del oxígeno, que es menos importante para el cerebro. Cuando cae la presión arterial de oxígeno, se vasodilatan los vasos cerebrales. Este es un mecanismo supuestamente idéntico al que hay en las coronarias. En las coronarias está bien estudiado y se sabe que el mediador principal es la adenosina. Hay un circuito con potasio, óxido nítrico, adenosina, que genera vasodilatación ante la caída en el nivel de oxígeno. Si el estímulo sería la presión arterial de oxígeno que cae, el efecto es la vasodilatación. El mecanismo es local. En el cerebro, esto de los focos y los sectores que trabajan, cuando un sector trabaja, aumenta su demanda, cae la presión en ese lugar, a nivel local genera un aumento de flujo. Pero por ahí en otro lugar no. O sea, es mucho más regional este mecanismo de autorregulación de lo que era el anterior. En función de la presión arterial es como más masivo. Esto es un sector. Y muchos de los métodos funcionales de imagen se basan en esto. El cerebro es un órgano que cuando trabaja más una región, esa región se vasculariza más. Y entonces veo que el método de contraste o la sangre diluye, va a ese lugar. La glucosa también, va ahí. Marco la glucosa relativamente, la veo. O marco la sangre con un método que hace contraste magnético, lo veo. ¿Sí? Este es uno de los mecanismos que intervienen en eso. Este mecanismo más bien está escrito en el cerebro que aumenta el flujo cuando cae la presión arterial de oxígeno. No tanto a la inversa. O sea, si yo hago que una persona respire oxígeno al 100%, le lleno la sangre, tiene como un mínimo de que no baja. En cambio, la otra variable es la presión arterial de dióxido de carbono, sí tiene la capacidad de bajar bastante. La presión arterial de dióxido de carbono supuestamente actúa por un mecanismo independiente que tiene que ver con el pH. La conversión de ácido carbónico y la disociación, lo que el estímulo directo es el pH. También es un mecanismo local, es un mecanismo muy rápido y muy eficiente. Es el más importante de los tres a nivel terapéutico. Lo que ocurre es que cuando aumenta la presión de dióxido de carbono en un lugar, aumenta, ¿qué es lo que está pasando con el flujo sanguíneo cerebral? Aumenta. Está muy bien. Un lugar que trabajó más, tiene más desechos, aumenta el vasodilato. Pero, de manera inversa, si baja la presión de dióxido de carbono cerebral, ¿qué está pasando? Disminuye mucho. O sea que si yo hiperventilo, ¿qué hago al hiperventilar? Bajo la concentración de dióxido de carbono, hago una alcalosis respiratoria. Si yo alcalinizo el pH de la sangre, voluntariamente, ¿qué efecto estoy haciendo sobre mi cerebro? Estoy disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral, contrayendo los vasos. O sea que si ustedes se ponen a hiperventilar porque están nerviosos o ansiosos, se pueden llegar a desmayar. Literalmente, y eso es un truco también creo que usan algunos ilusionistas como para desmayarse, se desmayan literalmente. Pero si uno se pone a hiperventilar voluntariamente, o involuntariamente, pero como parte de la ansiedad, se va a marear, se va a sentir mal. Tiene directa implicancia en el calibre de los vasos sanguíneos y puede llegar a reducir notoriamente el flujo sanguíneo cerebral. Esto lo vamos a usar también terapéuticamente en un rato. ¿Está claro este mecanismo? La presión de dióxido de carbono cambia el calibre de los vasos. Bueno, y vemos acá todos estos mecanismos, acá están demostrados con la presión arterial.
Pero todos estos mecanismos se comportan bien si el cerebro está sano. Si el cerebro no está sano, se empiezan a ver alteraciones en las curvas. Por ejemplo, acá la A es la curva normal. La C sería sin autorregulación. Eso sería, digamos, prácticamente está muerto, no hay nada. Pero la B sería un signo de una lesión cerebral aguda, difusa. Es como que se va perdiendo, se va desdibujando la curva. O sea, por ahí en valores de presión arterial, que normalmente no debería haber problemas para mantener el flujo sanguíneo cerebral, un paciente con una lesión cerebral sí ya tiene problemas y ya empieza a depender linealmente bastante del flujo sanguíneo cerebral y de la presión arterial media. Digamos, empieza a depender mucho de la presión arterial media. ¿Sí? ¿Cómo se mide esa cosa? Digamos, yo voy a tratar de comenzar pensando. La curva esta, experimentalmente, te necesitas, para saber el flujo sanguíneo cerebral, tenés que tener métodos de medición precisas. ¿Cómo hago yo para saber el flujo sanguíneo de un tejido? A ver, lo pregunto a la masa. ¿Cómo harían para medir el flujo sanguíneo de un tejido? Una geografía. Bueno, tengo que saber, básicamente es un porcentaje del volumen minuto. Para saberlo bien, tendría que hacer un método de imágenes, por ejemplo, un Doppler transcranial, es un método medio que estaba de moda últimamente, veo la cantidad de sangre que está pasando directamente. Puedo inferirlo indirectamente en función del volumen minuto por la masa, por ejemplo, yo sé que en general es entre el 12 y el 15% del volumen minuto. Pero también, ¿cómo calcular el volumen minuto con una calculadora? Precisamente no se puede. Tenés que tener también un método para cada uno. Hay métodos puntuales para calcular el flujo sanguíneo cerebral. Y la presión arterial media también. Si tu paciente es tan dramático, extremadamente, los tenés, porque tenés catéteres para el consumo de oxígeno, etc. Pero ahora, como yo te estoy hablando, es como para entender que la cosa se complica y la curva se deforma. O sea, por ahí no lo puedas saber bien hasta que tengas entonces conexiones por todos lados. No sé si te terminé de explicar. Bueno, hay cosas bastante importantes hoy, pero están más en el práctico que en el seminario. Y esto no lo tengo graficado para lo que pasa con el dióxido de carbono o con el oxígeno, pero también puedo suponer que va a pasar lo mismo. O sea, un tejido que está sano es muy susceptible a cambiar su calibre por el cambio de pH. Un tejido que está enfermo, no tanto. Empieza a no responder de la misma manera. Acuérdense de esto porque es importante en un bajo. ¿Sí? Bueno, ahora volvemos a repasar un poco cómo era ese caso clínico, tratando de entender todo, como directo al final técnico. ¿Alguien quiere leerlo? Sí, volvemos a la vieja costumbre de intercambiar. ¿Quién quiere leer? ¿Quién lee? Vamos, cualquiera. Oración por oración. Ya. A los 30 minutos de inicio de la decisión El estudiador presionar el plagio. se observa agravación del parecido y luego progresivo deterioro del nivel de conciencia o sea el coma. Bien, ¿coma qué era? Definamos coma una vez más. ¿Cómo? Estado de la no conciencia. La definición sería inconsciencia irreversible. Cuando se hace reversible ya no estamos en coma. Sí, seguimos. La respuesta al dolor inicialmente es de localización, luego de flexión, ambas solo con el brazo izquierdo y finalmente de extensión de los cuerpos medios. Bueno, respuesta al dolor. ¿Por qué respuesta al dolor? ¿Por qué habla de la respuesta al dolor? ¿Cómo? Los reflejos. Reflejos, sí. ¿Y por qué le hago esos reflejos? ¿Por qué me importa la respuesta al dolor? Bueno, el taller de habilidades clínicas. Porque no está más poblado que las estructuras superiores. Sí, bueno, más o menos por ahí vendría la causa de lo que va pasando. Pero ¿por qué le estimulo? ¿Por qué le hago doler? Pero está en coma. No tengo manera de evaluar mucho más que aplicando. ¿Cómo? Estoy evaluando las distintas regiones, o sea, evalúo reflejos, la respuesta al dolor de un paciente en coma para ver el nivel de deterioro que tiene. Y básicamente lo que está pasando me demuestra el deterioro en la escala de Glasgow, que ya la vieron en el taller de habilidades clínicas. ¿Se acuerdan de la escala de Glasgow? Tenía un máximo de 15 y un mínimo de 3, no hay 0. Y evaluaba tres cosas: la respuesta ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Si está en coma, ¿cómo están los ojos? Cerrados, no responde. Un punto. ¿Y cómo es la respuesta verbal si está en coma? Un punto. O sea, acá no tengo nada, lo único que tengo es la respuesta motora. Obviamente, ¿va a obedecer a una orden verbal? No. Entonces lo que me queda es aplicar estímulo doloroso. Y veo, localiza el dolor, la primera que decía antes. Respira y flexiona. Flexiona anormal. Ya aparece una rigidez por descomplicación. ¿Cómo era eso? Es una cosa es flexionar así, un respeto de retirada, y otra cosa es que aprieto acá y hacer así. No está sacando el miembro que estoy aplicando el dolor, no está evitando el dolor. Está teniendo una postura patológica, ya me está hablando de un nivel de lesión donde encima del núcleo rojo. O sea, arriba, en la base del cerebro sería. Es una descorticación. Tengo que hacer fantástico. Y ya después la siguiente es extensión. Entidad por descerebración. ¿Ves a dónde está la lesión? Nivel mesencéfalo, pedúnculos cerebrales. Acá eso es deterioro cefalocaudal, va empeorando cada vez más. La última es no responde. O sea, no hay respuesta, está descerebrado o no, pero no responde al dolor.
Bueno, así va yendo. En general, cuando un paciente va teniendo este deterioro y la causa no es tóxica, muy mal pronóstico, espantoso. Los únicos casos que conozco que pueden pasar con una posición de una descerebración y salir son por ahí de intoxicación con barbitúricos o con opiáceos, y por ahí sí tienen un coma muy profundo, pero después se limpia y no hay algo estructural. Pero cuando el daño es estructural, es tarde ya, es dramático. Bueno, entonces, ¿seguimos nosotros? El examen de fondo de ojo frente al edema de papila. ¿Qué era esto? Fondo de ojo, miro con unos termoscopios la retina. Papila, ¿qué era la papila? Sería el disco óptico, digamos, el lugar donde las fibras de las células ganglionares salían de la retina para formar el nervio óptico. Bueno, veo edematizada la papila. Acá tienen imágenes de edema de papila, se ve una protección enorme y la construcción de los vasos. Por acá tengo vasos, se parece como que desaparecen los vasos. No se ve nada. O sea, esto puede, en un caso importante, puede llegar a generar una isquemia de la retina. No se suele llegar a ver eso en una hipertensión de presión aguda, porque no tiene tiempo para colapsarse tanto. Pero bueno, veo indirectamente estoy viendo, sin nada, ¿qué cosa? ¿Qué significa que haya edema en la papila? ¿Por qué hay edema en la papila? Hay tanta presión intraocular que los líquidos van saliendo y la papila está comunicada directamente con el cráneo, entonces lo veo. No es pasivo, instantáneamente. Como mucho le tengo que poner unas gotitas para dilatar la pupila y ya está, se ve directamente. Muy sencillo. Bueno, seguimos, ¿cierto? Se realiza una tomografía computada de revés de hematoma periférico izquierdo con un lenguaje tridimensional y detección contralateral de mismo medio. Muy bien. ¿Por qué hice una tomografía y no una resonancia? Que lleva mucho tiempo y la Es más rápida, es más barata y tiene más sensibilidad para sangre aguda. Sangre en agudo, tomografía es el mejor método. Y aparece una nueva lesión. Es una lesión secundaria al primer ACV, pero ahora es mi lesión primaria. Enorme. El ACV isquémico que tenía se convirtió en hemorrágico. Mancha blanca. Es una tomografía sin contraste de una mancha blanca enorme. Sangre nueva. Con gran edema peridimensional, el edema se tendría que ver más negrito, más oscuro. Y desviación contralateral de la línea media. Acá tengo desviados para ese lado la línea media. ¿Eso qué sería? Desviación contralateral de la línea media. Es una herniación del cíngulo subfalciforme. Asintomática, probablemente como suele ser, pero habla de una hipertensión craneana ya notoria. Bueno, ¿qué más? Aparece miriasis no reactiva izquierda, desde conjugada en la mirada izquierda y parálisis de la mirada del izquierdo se la derecha. Bueno, miriasis no reactiva izquierda. ¿Qué significa miriasis no reactiva? Miriasis, lo domino y no responde. Sería una miriasis paralítica, también se la puede llamar. ¿Cuál es la primera causa de miriasis paralítica? ¿Por qué puede ser paralítica la miriasis? ¿Quién tiene que contraer la pupila? El tercer par. Si el tercer par no está, tengo solo el sistema simpático. El sistema simpático no hace nada para la luz. No hay ningún reflejo simpático que contraiga la pupila ante la luz. Queda dilatada. En cambio, si yo tuviera, por ejemplo, no sé, ¿qué caso conocen de miriasis que no sea paralítica? Paciente con las pupilas dilatadas, pero ilumino y responde. cuando se le estimula para el fondo bajo. No, el fondo bajo queda bastante paralítica porque bloqueas la transmisión. ¿Cómo? Repito la pregunta. ¿Qué caso se les ocurre que pueda haber una miriasis que no sea paralítica? Por ejemplo, ¿con qué droga? ¿Cuál es la típica droga de la miriasis? Cocaína. Bien, cocaína aumenta, disminuye la recaptación de catecolaminas, aumenta la cantidad de noradrenalina, el músculo rayado del iris tiene más tono, pero tengo intacta la vía parasimpática. Si la estimula, responde. Por ahí no responde mucho, pero responde, veo que algo hace. Acá nada. Estoy pensando en lesión del tercer par. Después dice, desviación conjugada de la mirada hacia la izquierda. ¿Qué significa eso? Es un signo de lesión cerebral cortical grande. Hay un signo, está en los libros como signo neurológico, no sé bien cuál es la causa, está en todos los libros de neurología, también la busqué, no la encontré. Una cerebral media completa afecta una región cortical que llaman los libros de neurología campo visual frontal. Los libros de neurofisiología no la tienen, aparece lo mismo del libro de neurología, dice, y lo que se ve es una desviación conjugada de la mirada. ¿Cómo es? Veo que el paciente tiene la tendencia a desviar los ojos hacia un lado, y el paciente a lo mejor está consciente. Yo todos los casos que vi de esto eran cerebral media completa, el paciente tenía fascia motora, estaba muy no hablaba, pero estaba despierto con los ojos que se iban por el costado. Yo le hablaba, me miraba, buscaba, y todo el tiempo era como que los ojos se estaban corriendo al costado. ¿Hacia qué costado? Hacia el lado de la lesión. Siempre es así. Es simplemente un signo de que se empeoró el cuadro, se amplió el área afectada. Es algo preocupante en general. Ahora de una se ve grande, una lesión importante. ¿Por qué más? Parálisis de la mirada del ojo izquierdo hacia la derecha. Y este delirio, el ojo izquierdo, el que tiene la miriasis, no se puede mover a la derecha. Obviamente tenemos un paciente en coma, descerebrado. ¿Cómo probás si puede mover el ojo a la derecha un paciente que está en coma descerebrado? Bueno, habría que tomar como un paciente en coma, ¿cómo pruebo la motilidad ocular? Tengo dos grandes maneras.
óculos-cefálicos, moviendo la cabeza, que sería lo más recomendado. En caso de que yo no sepa cómo está su columna cervical, que no le puedo mover la cabeza, tengo otra opción que es la estimulación térmica, que en general es fría. Le pongo cubitos de hielo de un lado, por ejemplo, le pongo cubitos de hielo de la derecha. Si la cosa está bien, el paciente en coma, a ver cómo da por poner cubitos de hielo, por ejemplo, en el oído derecho. ¿Qué tienen que hacer nosotros? A ver, supongamos, pregunta, ¿esto puede haber pregunta de examen de esto? Eso fue momento para repasarlo. Si el paciente está sano, nosotros, cualquiera, o está estuporoso, pero está despierto, con corteza cerebral que algo funciona. Si yo le pongo agua fría de la derecha, ¿qué hacen los ojos? ¿Se desvían conjugadamente y quedan sostenidos hacia el otro lado? A ver, escuché como 3 cosas al mismo tiempo y le entendí. O sea, bien, estamos de acuerdo. O sea, si la persona está despierta, sana, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Está despierta, le pongo agua fría de la derecha, ¿qué ocurre? Se hiperpolariza a la derecha, bien. ¿Y qué pasa con los movimientos oculares? ¿Qué veo? Primero, nistagmo. No se desvía conjugada hacia un lado, veo nistagmo. Si la persona tiene corteza cerebral, no va a haber desviación conjugada. Es el típico error básico. La desviación conjugada la veo si no tengo movimientos sacálicos. O sea, si no tengo corteza, o sea, si está en coma. Si está despierto o sano, veo nistagmo. Ahora, ¿cómo es el nistagmo? Bueno, se está hiperpolarizando el lado en el que yo tiré el agua fría. O sea, que es como si estuviera quedando al otro lado, a la izquierda. Eso es lenta hacia el lugar del agua fría, rápida hacia el lado contrario. Por eso la jerga o otorrinolaringológica dice que los ojos se escapan del agua fría. En un paciente sano, hay nistagmo. El nistagmo, ¿por qué fase se denomina? Yo sé que los maté, lo voy a repetir. Por la rápida. Por eso en un paciente sano que tiene nistagmo, si yo le pongo agua fría en la derecha, tiene nistagmo ¿para qué lado? Para la izquierda. Por eso la jerga dice que otorrinolaringológica, que los ojos se escapan del agua fría y se acercan a la caliente. La caliente no se usa porque se pueden quemar y es bastante dramático. Cuán caliente está, es muy sensible. Cuando la fría no pasa nada. Por eso en general tubitos de hielo. Pero los viejos libros hablaban de las dos. Es más fácil el botellón con el agua fría, no es tan probable quemarlo. En cambio la caliente es muy caliente. Es muy sensible. Eso es si el paciente está sano. Y si está estuporoso, también. Si está consciente, si está despierto, no hay desviación conjugada. O sea, los que les tocó el caso clínico en el taller de cetoacidosis diabética, que no estaba en coma, si les dijeron que los ojos se quedaban sostenidos en lado, estaba mal. Lo escucho la mitad de las veces por lo menos. Pero no importa. Si está en coma, supongamos que está en coma, le pongo agua fría de la derecha. ¿Qué hacen los ojos? Está en coma, pero este está sano. No hay rápida. Solamente veo desviación conjugada que tarda un rato en establecerse. ¿Hacia qué lado? Hacia el mismo lado de la lesión. La fase lenta del nistagmo es hacia ese lado. Bueno, veo solo la lenta hacia el lado de la lesión. O sea que si el paciente está en coma, pongo agua fría en la derecha, los ojos se desvían conjugados a la derecha. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, yo podría hacer esos delirios o moverle la cabeza para ver que para ver si está desviada la mirada, y voy a ver que el ojo izquierdo, el que tenía la mirasis, no se puede mover a la derecha. ¿Por qué será? O sea, no se puede mover al medio. Se mueve para afuera pero no para el medio. ¿Por qué será? Dedúzcanlo. Porque la punta de la proporción hacia la pulsa sin tener los restos laterales, en cambio los otros restos ¿Y el locomotor qué le pasa? Exacto, porque tiene comprimido el locomotor por la herniación. O sea, es recontra retirante, porque nadie va a tomar eso en este momento de la vida. Pero bueno, sí, es lógico pensar que tiene una parálisis del motor ocular común y no va a poder mover ese ojo de esa manera. Bien, después que más dice, respiración de Chain-Stokes. Bueno, la respiración de Chain-Stokes es un patrón respiratorio muy específico, que es esto. Pero yendo y disminuyendo con pausas en el medio. No es nada demasiado indicativo ni nada. ¿Seguimos? Bueno, entonces, ¿sí? Sigue haciendo los secretarios. Gracias. El paciente es colocado en asistencia respiratoria en calma, se coloca catéteres para el periodo de la vida, respiración en el golpe de la vena superior izquierda. Evita dormito para el edema cerebral que tiene accidente. Bueno, entonces, la cosa está dramática, terrible, está descerebrado, se está enclavando, se muere en cualquier momento, tengo que hacer algo ya. ¿Qué hago? A la época de este trabajo práctico, lo que se hizo fue lo mínimo, intubarlo para obtener el control de la respiración y colocar catéteres para el monitoreo de la PIC y la saturación de la sangre venosa en la yugular izquierda. Por uno, monitoreo de la PIC. ¿Cómo monitoreo la PIC? Bueno, monitoreo la PIC. ¿Cómo monitoreo la PIC? Tengo que poner catéteres intracraneales. Como les dije, yo puedo inferir, si tengo un paciente con una hidrocefalia crónica, con una medición de la presión intrarraquídea, puedo deducir más o menos cómo sería la intracraneana. Pero si el tipo se está muriendo, se está enclavando y está aumentando en tiempo real la presión intracraneana, yo tengo que bajarla como sea. Necesito saber si la cama inclinada 5 grados más arriba o más abajo mejora o empeora la situación. En tiempo real, instantáneamente. Tengo que ver qué jugada puedo hacer, inclinarme la cabeza, no, aumentar, bajar la frecuencia del respirador, darle una u otra droga para saber qué es lo que mejora. Es dramático el aumento de la presión intracraneana en este estado con tan poca confianza. Entonces tengo que saber en tiempo real lo que ocurre.
El gold standard para esto es colocar un catéter intraventricular a través de un orificio de preparación, es un agujerito hecho en el quirófano en general, pero se puede hacer también en la terapia intensiva, con un tornillo, y se pone un pequeño catéter que hay que embocar al ventrículo, que en circunstancias normales no es difícil para un cirujano experimentado, pero cuando hay un importante colapso de los ventrículos, una hipertrofia craniana, sí puede ser muy difícil y la colocación es muy importante. Obviamente que daña, pero las complicaciones están en el torno del 2%, y lo más común son las infecciones. También puede haber hemorragias. Los catéteres tienen 2-3 milímetros de diámetro, son muy chiquitos, y con la cantidad de complicaciones que puede tener el paciente, vale la pena hacerlo. Si no, tenemos otras maneras, también colocando adentro del parénquima. Este puede ser más localizado, puedo tratar de enfocarme al área de penumbra si quiero, o al lugar que quiera yo, pero es menos preciso para la presión global, o si no, más fácil de colocar, menos recursos, centural o epidural, bueno, estos son epidural de diferentes formas, pero puedo también con tornillitos más superficiales. En este caso, la indicación sería intraventricular. Esto se hace en Argentina, es de lo más común. Y también pongo un catéter en la vena yugular, acá eligieron la izquierda. ¿Por qué han elegido la izquierda? Es el mismo área donde estaba la zona infartada. Igualmente acá hay un montón de discusiones, no importa, pero en general se elige la derecha. Porque no sé qué razón de los vasos sanguíneos cerebrales se considera que la yugular derecha es más representativa del consumo general. A veces se opta por la del lado de la lesión, que es la que se hizo en este caso. Pero no, ante la duda se pone la derecha. Se dice como que la vena yugular derecha es dominante, como que refiere más fielmente lo que pasa, como que tuviera más sangre que la izquierda. Yo no sé por qué. Pero bueno, ¿para qué me sirve yo tener un catéter para ver la saturación de hemoglobina en la vena yugular? Para saber cómo está el metabolismo cerebral. ¿Qué cosa me dice? Por ejemplo, la saturación De oxígeno, me dice cómo está el glucógeno. Exacto, me está hablando de, literalmente, cuál es la saturación de hemoglobina, cuánta hemoglobina extrajo el cerebro. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que yo tengo una saturación muy baja de hemoglobina en la yugular? ¿Es baja, está bien? Muy baja, hay un valor normal, 55 o 75, o 55 o 70, si me da 40, ¿qué significa? ¿Qué creen? Están muertos de hambre, che. Es como que yo mando mozos con bandejas que circulan por la habitación. El mozo entra a la habitación con 10, sale con 6. Entra 10 y de repente sale con uno solo, o sale con la bandeja vacía. ¿Qué significa? Se están quedando con hambre. Se están quedando con hambre. Y por otro lado, entra con 10 y sale con 10. ¿Qué significa? O sea, si es igual que el arterial. Ese tejido ya no requiere sangre, es autónomo. Por eso es como que tiene que haber un valor ideal, pero esto me está hablando de cuál fue la extracción tisular de oxígeno. Y también me permite fácilmente sacar muestras para tomar la concentración de ácido láctico. ¿Qué podría tener el ácido láctico? Glucólisis anaerobia. ¿Las neuronas hacen glucólisis anaerobia? Bueno, depende. Las neuronas no tienen glucógeno. Entonces es medio complicado, si no le llega sangre, ni tampoco, o sea, no le llega sangre completa, no le llega oxígeno, pero tampoco glucosa. Si no tiene glucógeno, ¿con qué la van a hacer? Pero la glía sí tiene glucógeno y sí hace glucólisis anaerobia. Entonces el ácido láctico sí me llegaría, porque la glía también es encéfalo y también es cerebro. Pero hay mecanismos por los que las neuronas pueden inducir las enzimas para la glucólisis anaerobia y pueden expresarla y pueden recibir la glucosa de la glía directamente. O sea, cuando hay una baja generalizada en la irrigación, se puede desarrollar este cambio de metabolismo. Necesita horas y no un infarto dramático. Esto es más bien la penumbra, pero puedo leer cambios en el metabolismo que me dan idea de que la cosa está medio mal. Bueno, entonces para eso son estas dos cosas. ¿Sí? Más acá. Al día de hoy hay algo, esto es un poco de actualización, sería como meternos más en lo que sería actualmente, que se llama neuromonitoreo multimodal cerebral. ¿Qué sería esto? Es todas las variables que tengo, que idealmente yo tendría que saber para evaluar bien lo que hago con mi paciente. Hay algunas cosas más aparte de las que acabo de decir. Yo, por ejemplo, ahora puedo medir el consumo de oxígeno cerebral directamente, poniendo electrodos o poniendo catéteres intraparenquimatosos cada vez más chiquitos. También hay formas no invasivas, por ejemplo, infrarrojo, transcraneal. Son medios más rústicos, los más precisos son los intracraneales. Hay métodos o servicios de altísima complejidad que están desarrollando métodos metiendo catéteres localizados en la zona ventricular de penumbra directamente, que tienen un registro muy local alrededor de la zona para medir todas las terapéuticas que hacen en función de la evolución de ese tejido, no solamente para prevenir las lesiones secundarias, sino para mejorar la evolución de la primaria. La primera razón por la que yo hago todo esto es para evitar lesiones secundarias. Mucho antes que yo vea la anisocoria o los signos clínicos neurológicos de la descompensación, lo primero que voy a ver es que algunas de estas variables, la extracción tisular de oxígeno, la presión intracraniana o directamente el consumo de oxígeno en el lugar, van cayendo, van cambiando. Hay un método que recontra alta complejidad y ahora es raro, pero yo me la juego que cuando ustedes se reciban va a ser común. Es la microdiálisis, ahora es carísimo. Con catéteres chiquitísimos a nivel localizado, es muy importante la localización en el área donde está la lesión. Se mide por un procedimiento de microdiálisis la concentración de cosas como la acetilcolina, el glutamato, la glucosa, el ácido pirúvico, muy precisas y muy localizadas en la región.
es un indicador en algunos trabajos científicos, esto es muy caro y muy raro, muy preciso, muy temprano de cuando la cosa empieza a faltar. El problema es que cuando empieza a faltar, se empieza a gatillar el círculo vicioso que termina con el paciente descerebrado, enclavado, destruido. Tengo que trabajar lo antes posible ¿para qué? Para intervenir directamente. Pero si vas a intervenir en un momento tan temprano, Bueno, hay que hacer algo, porque lo que te dice esto sería, la cosa está empezando. Y una vez que empieza, cada vez más. Por ahí, si te quedas expectando, es información. Igual, ¿tienes alguna técnica que sea más rápida que empezar a poner el catéter y demás para ya intervenir en el momento tan Bueno, se intenta. Pasa que las cosas rápidas no invasivas, las mejores no invasivas son las infrarrojas transcraniales, que sería esta cajita que está puesta por acá adelante, o el ecodoppler transcranial. Ese que les dije, el ecodoppler transcranial es muy viejo. O sea, lógicamente, el ecodoppler tiene un hueso en el medio, está en problemas. Las primeras versiones de ecodoppler transcranial se hacían por los agujeritos que el te da, apuntando en el foramen magno o en las órbitas o en el temporal, por ahí por la región auricular, buscaban datos que puedan impedir la circulación en tiempo real de vasos diferentes. Pero ahora hay métodos cada vez más precisos, incluso tuve un casco a través del cráneo que permiten estimaciones mucho mejores. Eso es no invasivo, es instantáneo. Sabés cómo está la circulación en cada lugar, pero todavía es medio rústico. Los métodos localizados del catéter, que no son tan lentos, es bastante rápido. O sea, no tardás mucho tiempo en meter un catéter adentro del tanque. Pero esto es muy violento. Acá figura también una circulación de sangre venosa. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo con el paciente dramáticamente mal que está? Tengo primero que mantener la presión intracraniana normal. Lo normal es 5-20, bueno, por debajo de 20. ¿Por qué? Porque presión intracraniana de más de 20 minutos mercurio se correlaciona con flujo sanguíneo cerebral disminuido dramáticamente. Un paciente seguramente no tiene la autorregulación sana, entonces eso es más bicicleta, más problemas. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas tengo que mantener? Bueno, la presión arterial media tiene que estar normal, dentro de los valores normales. Tratando de, bueno, los valores que se van en ese lugar. Entonces, mantener los valores de saturación venosa en un rango normal también. Si hay muy poco, implica que se está muriendo de hambre. Si hay demasiado, implica que ya está empezando a no necesitar. Tiene que estar en ese lugar. Y bueno, saturaciones arteriales normales, debe hipocapnia. ¿Por qué debe hipocapnia? ¿Por qué será hipocapnia? Tiene que ver con los mecanismos o los tratamientos específicos para el ACV. Esta es la parte más compleja que más me importa que entiendan, porque hay muchísimas preguntas que se basan en esto. Los tratamientos que la guía propone para la presión intracraniana son la hiperventilación y el manitol. La hiperventilación como tratamiento. ¿Qué es hiperventilación? Aumentar la frecuencia del respirador. Mi paciente está intubado, obviamente está en coma, está intubado. Aumenta la amplitud y la cantidad de intercambio, la narcosis. Y luego nivel gases en sangre haciendo esto. Lavo el dióxido de carbono. La presión de oxígeno aumenta nada si el paciente estaba bien. Y ya la hemoglobina fisiológicamente, ¿cómo está saturada? Fisiológicamente, ¿cómo es la saturación de hemoglobina? No siempre, la 97-98 es muy alta. Y entonces, aumentando la frecuencia no sube mucho la cantidad de oxígeno. Subiría si tuviera algún problema respiratorio, no es el caso. Lo que sí hace es bajar mucho la concentración de dióxido de carbono. ¿Y qué efecto tiene eso a nivel celular? Vasoconstricción. ¿Y qué hace la vasoconstricción? A nivel PIC. Disminuye el volumen de sangre, disminuye la presión de llenado y baja la presión intracraniana. ¿Entendieron esto? Por el mecanismo del dióxido de carbono, si yo hiperventilo, hay una alcalosis respiratoria, eso genera vasoconstricción de los vasos cerebrales. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿por qué quería yo bajar la PIC? ¿Cuál era la razón por la que yo quería hacer eso? para evitar la munición. Para evitar lesiones y qué más. Para proteger el flujo sanguíneo cerebral. Entonces yo ahora estoy bajando la PIC a expensas de flujo sanguíneo cerebral. O sea, como la PIC me jodía el flujo sanguíneo cerebral, entonces hago esto que baja el flujo sanguíneo cerebral y baja la PIC. ¿Cuál es la lógica de esto? No, vamos a tener parénquima que está recibiendo menor. ¿Y? ¿Cómo? En otro lado sí, pero ahora no, estoy hablando solo de la frecuencia del respirador, solo del pH. Bueno, la lógica es que la autorregulación está conservada en los sectores sanos del cerebro. Y a esos sectores a lo mejor les sobra un poquito. Entonces yo puedo generar un poco de hipocapnia, o sea, bajar el pH, hacer una leve alcalosis respiratoria, va a hacer que tenga menos sangre en el hemisferio sano, sin necesariamente provocarle ningún problema por ello, y me va a bajar la presión intracraniana. Aparte del respirador, es algo que controla instantáneamente. Como tengo los catéteres por todos lados, veo cuál es el efecto. Me doy cuenta, noche está aumentando el ácido láctico, la saturación está bajando mucho, la corto. Tengo que tener dentro de, o sea, que hiperventile, que baje un poco la presión de dióxido de carbono, porque me va a bajar la PIC, lo voy a ver en tiempo real, pero sin llegar a irme de los parámetros antes dichos de saturación de la tubular ni valores alterados de gases en sangre. ¿Sí? O sea, tengo que hacer eso. ¿Se entiende cuál es el mecanismo? O sea, la hiperventilación baja la PIC a expensas del flujo sanguíneo cerebral, pero actuando sobre los lugares más sanos. ¿Por qué no actúa sobre la penumbra?
tiene capacidad de autorregulación. La autorregulación lo que nombra está alterada. Tiene otros mediadores que hacen que no responda así. Entonces yo supongo que la parte enferma no va a tardar tanto, va a ganar. Porque la PIC la está matando, bajar la PIC me va a dar un poco más de tiempo. ¿Sí? Bueno, y después la otra es el manitol. El manitol es un diurético, es una molécula osmóticamente activa y no atraviesa la pared de los vasos sanguíneos en condiciones fisiológicas. ¿Qué es lo que hace al ser una partícula osmóticamente activa dentro del vaso sanguíneo? ¿Qué genera? Arrastra agua desde el intersticio hasta dentro del vaso sanguíneo. ¿Esto qué efecto provoca? Bueno, primero hace una hiperemia, hace aumento de la sangre, aumenta la presión arterial, aumenta la diuresis también, pero deshidrata el intersticio. O sea, si lleva lava el intersticio, lava el edema. Bueno, ¿esto me serviría en mi paciente? Sí, me está lavando todo el edema enorme que tiene. Eso sería el efecto principal. Después hay otros efectos demostrados vagamente, como disminuye la presión del dióxido de carbono, o hasta se lo considera neuroprotector. También es efecto de aumentar la presión arterial media. ¿Es bueno o es malo? Pues, para no te concentre, ¿cómo es? Bueno, muy malo no es. O sea, no es tan malo. Más dramático sería bajarla. El toma sanguíneo cerebral no va a complicar tanto. Puede ser que se encajone el hemorrágico un poco más, se sangre un poco más, pero no es tan dramático. Bueno, ¿nos seguimos leyendo? Debido al tratamiento médico no consigue controlar la PIC, se decide eliminar el hematoma con un síntomas. El procedimiento es exitoso. Eventualmente el paciente sale del coma con un síndrome cardíaco derecho de caso El trocar es una aguja gorda como estas que tienen ahí abajo. Esto es una ciencia ficción. Lo que tendrían que haber hecho es una cirugía descompresiva. Hay distintos tipos: sacar pedazos de calota para dejar que se expanda el cerebro sin hacer un enclavamiento. Y después, cuando baje todo, meses después, cuando se desinflame, obviamente el tratamiento en edema también puede incluir otras drogas, corticoides, fisioterapia, un montón de tratamientos que no van al caso. Pero bueno, acá le pusieron, drenaron el hematoma, sacaron todo, la sangre, el cerebro, lo que sea, más edema, más todo, y algo de bueno, ¿seguimos? Se inicia la rehabilitación motora con el ejercicio. Con el correr de los meses se observa mejoría de la caricia, especialmente en el medio inferior, sector proximal y miembro superior, y algo del cuello también de soporte. Muy bien, bueno, está todo bien esto, ¿no? Con fase sabemos lo que es, ya nos acordamos. Bien. Si bien es difícil observar el lenguaje, se dificulta la evaluación. Impresiona también en la criminópsia derecha la forma de la sensibilidad del cuerpo derecho. Debe tratamiento con aspirina, morfina, antihipertensivos y antiolíticos. ¿Qué es la noccia derecha? Nasal del ojo. Bueno, la noccia derecha. O sea, la parte nasal del ojo. O sea, decime el nombre. La noccia derecha. Nasal del. No. Nasal derecho, temporal izquierdo. Nasal del mismo lado. Nasal derecho, sí. Me parece bien. ¿Sí? ¿Y eso qué cerebro es? ¿Qué corteza es? Occipital izquierdo. Occipital visual. ¿Sí? Occipital izquierdo. Cada hemisferio tiene el campo visual contralateral. Bueno, dudas, dilemas. Eso es todo. Corto. Esto es corto.